Así es que yo sé que si alguien tiene un fuego en sus entrañas, es Rubén Núñez. Entonces, Rubén, um, yo te pido que nos compartas un mensaje de cómo el Señor tocó tu vida y el efecto que te produjo, no solamente emocionalmente, sino también en tu propio caminar en el Señor. Sí, Gracias, Rubén, claro, por padre. compartir. Gracias y saludos a todos. Como muchas personas que me conocen saben que he tenido asma desde hace 15, 16 años. Sin embargo, todo eso ha sido una experiencia de una relación con el Señor muy constante, porque desde que inicié con eso siempre he estado agarrado del Señor. Y es el que me ha sacado en esos momentos de crisis. Después de algunos años de sufrir, alguien me dijo que fuera a tomar un tratamiento a un pueblito de México. Y un tratamiento muy especial para el asma era de acupuntura. Fui y me sometí a ese tratamiento y de varios días de tratamiento no funcionó. Y mi problema de la respiración iba tan en aumento que quedé prácticamente sin poder respirar. En ese momento yo solamente clamaba a Dios. Me acuerdo que esa noche la pasé toda la noche orando porque solamente con la cara puesta en el suelo podía recibir algo de aire. Cuando llegué al médico, los médicos no me querían a atender, inclusive porque los especialistas no estaban. De cualquier manera, comenzaron a atenderme y no sabían qué hacer. Llamaron los médicos que había, llamaron después al especialista, nadie podía hacer nada. Y yo solamente me tirado en la cama, solamente oraba y oraba al Señor insistentemente y me disponía a que se hiciera su voluntad. No tenía ninguna otra preocupación o más de estar en comunión con el Señor. Recuerdo que yo solamente tenía mi rosario en la mano y oraba constantemente la divina misericordia. Y en eso que estaba orando, estaba meditando sobre mis asuntos porque yo creí que ya era el momento final. Definitivamente yo había decidido, había aceptado que esa era la voluntad del Señor. Sin embargo, yo solamente clamaba a Él y decía, se haga tu voluntad, Señor. Y era un momento, dentro del dolor había una paz espiritual muy fuerte. De pronto, en la desesperación de los médicos, no sabían qué hacer. Vino una doctorcita cubana, muy jovencita, que iniciaba su tarea y le dice al doctor, al especialista, doctor, ¿tiene tal producto? Dice, sí lo tengo, pero no sé cómo usarlo. Yo lo escuché y yo solamente clamaba al Señor y yo estaba completamente dispuesto, pero alcanzaba a escuchar eso y dice, la doctora dice, sí, pero yo sí sé usarlo. Entonces ella agarró alguna dosis y me la aplicó. Fueron cosa de unos instantes en que se abrió mi garganta. Cuando mi garganta se abrió, ellos mismos quedaron asombrados de lo que había sucedido en ese momento. Y el poder de Dios me dio tanta alegría de saber que el Señor aún me daba otra oportunidad. Y empezaba yo a alabarlo al Señor y empezaba a dar testimonio entre todos ellos que el poder de Dios había actuado. Estuve unos 2 días más ahí y entonces los médicos, enfermeros y todos los que trabajaban en ese hospital estaban ahora sorprendidos porque aquel que estaba muriendo ahora estaba loco, pero de felicidad porque el Señor había tenido misericordia de él. Fue un momento de alegría, de mucha alegría y que hasta la fecha sigo agarrado del Señor, sabiendo que aún en los momentos de mayor crisis, cuando estamos creyendo que ya todo terminó, Él tiene todavía una palabra de esperanza. Que nos adhiramos a Él
porque cuando tememos al Señor, Él actúa poderosamente para que la misión que ha puesto en nuestra vida no se trunque por una enfermedad, sino que sea más bien un motivo de dar gloria a Dios y que todo el mundo sepa, mucha gente se entere de que Dios está en control. Bendito sea Dios por esto y bendito sea Dios por las oportunidades que nos está dando a nosotros, especialmente en este tiempo de pandemia en que mucha gente está sufriendo precisamente de problemas respiratorios. Yo les invito a todos que no se desprendan del Señor, que oren al Señor, que confíen en el Señor, que Él siempre va a tener un instrumento, que va a ponerlo ahí para que a través de ese instrumento un doctor, una enfermera, otra persona, un familiar, un amigo, va a poner algo para que el poder de Dios se manifieste. Pero siempre la llave es la oración a través de ese temor, de ese amor ardiente a nuestro Señor. Gracias, Rubén. Te quiero preguntar, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Bueno, Rubén, ¿qué efecto tuvo esa sanación, ese acontecimiento? Bueno, se produjo mucha alegría, pero ¿qué efecto ha tenido eso en tu propio discipulado, tu propio caminar con el Señor? Muy grande, porque durante ese tiempo en que yo estaba a punto de morir, vinieron muchas personas con las que mis relaciones no estaban muy bien. Y ahí yo le prometí al Señor que iba a tener una reconciliación con ellos. De hecho, la estaba teniendo espiritualmente, pero que lo iba a hacer en la realidad. Y eso generó también que yo tuviera desapegos al mundo, desapegos a la vida, desapegos a las cosas materiales y un deseo grande de servir al Señor, aunque ya lo hacía por muchos años, pero ahora era más como más del Señor, más en libertad. Hizo que valorara más la vida y que valorara más la bendición que Dios ha tenido para mi vida y la vida de nuestra familia y nuestro ministerio. O sea que fue realmente un llamado a algo mayor en tu vida. Claro que sí, ha sido muy patente lo que sucedió para el cambio en mi relación con el Señor y mi relación con los demás. Qué bien, qué bien. Gracias, Rubén. Me identifico con eso porque he tenido algunos momentos también de desesperación en mi enfermedad y recientemente, porque tú sabes que yo tengo urticaria en las ronchas y hay momentos en que uno tiene que radicalmente confiar en el Señor, pero cuando Él interviene, no es simplemente la paz que siento, sino también un llamado de haber atravesado esa prueba y salir al otro lado. Eso es un llamado. Me acuerdo también de un salmo, a ver si lo puedo buscar, Salmo 67, creo. A ver. Donde habla sobre tú nos has puesto a prueba, Señor, y que permitiste que los hombres cabalgaran sobre nuestra frente. Pero y nos has hecho pasar por el fuego y todo eso, pero al fin nos liberas y podemos respirar. No lo encuentro en este momento, pero después
lo encuentro más y voy a enseñar sobre esto, pero yo creo que eso ha sido la experiencia de muchos, ha sido mi experiencia también, de que cuando estoy por una prueba, que sea de enfermedad o de que una persona está encima y no, o algo está encima o el mismo diablo está encima, que siento muchas veces, que él está haciendo una obra y esa obra va a producir el asombro de su presencia en la vida, en tu vida. Así es que gracias por ese compartir, Rubén. Luis, ¿me puedes poner en la pantalla principal? Y a ver, aquí, muy bien. Entonces, también hay que habilitar mi screen sharing. Luis. Ok, muy bien. Hoy va a ser un tema sobre los dones santificantes del Espíritu Santo. Hoy se inicia algo nuevo. Título: Fuego Santo, Santo Temor, este tema. Así es que vamos a ver de qué se trata y después voy a ponerlo en su propio contexto. Pero muchos creen que Dios está enojado con nosotros, que estamos por una prueba, no se soluciona, no hay arreglo, estamos en el fin de la soga y agarrando la soga, y muchas veces sentimos ese fuego de purificación. Y muchas veces comenzamos a reflexionar: ¿Dios estará enojado conmigo? ¿Qué he hecho en la vida? ¿He actuado mal? O si estamos con una certeza que que hemos actuado mal, Dios debe estar enojado con nosotros. Y eso ese fuego produce temor. Ha producido temor en mi propia vida, mucha angustia de que cuando he estado enfermo físicamente o enfermo hasta psicológicamente, o una situación que nunca se quita o parece que nunca se quita, Dios está haciendo una obra. Puede ser de que Dios sea tan cruel de castigarnos de esas formas. No, hermano, hermana, no es una crueldad. Son los efectos de nuestros propios quebrantos. Muchas veces estamos enseguecidos a esos quebrantos y no admitimos que el Señor haga nada en nuestra vida. No consentimos su plan. Y entonces nos respeta y nos da ese libre albedrío, la libre voluntad de que es un regalo que Él nunca va a privarnos de nuestro libre albedrío. Entonces, cuando andamos en necesidad de purificación, de crecimiento, Él permite que las cosas nos aflijan, porque son las mismas consecuencias. Pero Él quiere hacer una obra gloriosa a través de eso. Alguien dijo que la ira de Dios es su constante, implacable, incesante antagonismo contra el mal
en todas sus formas y manifestaciones. Ahí hay mucha confusión de que se puede confundir de que yo soy mal, así es que Dios está contra mí. No, no está contra ti. Él está en contra del mal. Eso nunca va a cambiar. Es implacable, incesante. Él está en contra del mal en todas sus formas y manifestaciones. Si no fuera así, hermano, Dios no sería Dios, no sería un buen Dios, sería un Dios caprichoso. Así es que la ira de Dios está reservada para el pecado mismo, no para el pecador. Él detesta el pecado, pero no detesta a los pecadores. Recientemente yo me fui a confesar y yo reconocí el mal que he hecho en mi vida y que tengo esa inclinación constante de hacer por mi naturaleza humana caída. Pero no me odia Dios. Me da el sacramento de la reconciliación, o cuando me arrepiento, me da su bondad porque no me detesta. Dios nunca te ha detestado. No está enojado contigo, sino enojado con el mal que cometes. El don de Dios a los seres humanos falibles viene a nosotros a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Digo eso porque crucificar el Hijo de Dios, hecho hombre, que nunca hizo nada que el bien en su vida, y así lo crucificaron por hacer el bien. Él cargó las maldades que hemos hecho en la cruz. Y de ahí sufrió las consecuencias eternas de nuestros pecados. Eso debe ser o producir un asombro de que por tanto amor Dios vino al mundo, no para condenarte, sino para salvarte. Vamos a enfocarnos en el Señor Jesús. Él tuvo el temor de Yahvé. En Hebreos 5, 7 y 8, la palabra dice así. A ver si lo puedo encontrar aquí. Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su reverencia, por su reverente entrega. Y aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia. Fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús. Él tuvo el temor de Yahvé, de Dios Padre, por su reverente sumisión. Y así en su humanidad tuvo que aprender a obedecerle al Señor, como Rubén
nos enseñó. Dio testimonio de que ese rescate sobrenatural que Dios le dio del asma fue algo que produjo una más profunda sumisión en su vida. Eso también he sentido en mi vida, que los sufrimientos que Dios ha permitido sirven solo para darme una sumisión, y no una sumisión de que Dios, y que no puedo hacer otra cosa. Dios no es un controlador así. Me acuerdo muchas veces cuando veo cosas feas en la calle o personas fuera de control. Yo tengo una imaginación, y eso es terrible, que quiero congelar esas personas para decirles que no vas a actuar así, y si te rebeles, te voy a castigar. Y me imagino, me pongo en una fantasía así muchas veces, porque muchas veces en mi humanidad no me gusta lo que hacen las otras personas. Quiero forzarles. Pero Dios no es así. Él quiere que tengamos un temor santo a su nombre en nuestra libertad, para que seamos sumisos, pero con una reverencia. Sí. Yo te puedo decir de que a pesar de las cosas que me han acontecido, cada una de esas cosas me han producido una dulzura, una reverencia para someterme más profundamente a Él. Sobre todos los hombres que han vivido, es Jesús quien nos muestra el camino para rendirnos y someternos a Dios. Yo te invito que te enfoques en el Hijo de Dios, en Jesús. Cuando estás en medio de cosas feas en tu vida, situaciones que no tienen solución, enfermedades, te invito que te enfoques en Jesús, aún en este momento, que estás posiblemente transitando momentos feos. La única solución está en Jesús. Si no está en Él, va a estar en nuestro ego. Y eso nos va a conducir a cosas que no queremos. Solamente Jesús es quien nos muestra camino para la sumisión. Jesús tenía el don santificante del Espíritu del temor del Señor. Eso es algo muy interesante. ¿Cómo es que el Hijo de Dios tenía que temer a Dios? Sí, porque muchas veces no fue un temor carnal, fue un temor divino. Dice así: siendo hijo de Dios, por los padecimientos aprendió la obediencia. Tenemos un mal concepto de Jesús muchas veces, en que pensamos que era perfecto en todo, es que no necesitaba nada. Pero fíjate que la Biblia dice que se despejó de su divinidad y se hizo hombre. Se vació de su divinidad, de las prerrogativas de su divinidad. Entonces,
tuvo que transitar la vida humana que tú has tenido que transitar. Obviamente nunca pecó, pero Él nos mostró el camino. Él como ser humano, en su naturaleza humana, tuvo que aprender la obediencia y la reverente sumisión. Eso se llama el temor del Señor. Santificante, porque su humanidad sí tuvo que santificarse. No quiero decir de que le carecía la santidad. En la medida que él crecía como persona, como ser humano, digo, como en su naturaleza humana, crecía en su capacidad humana. Claro que floreció en la resurrección, pero antes de la resurrección tuvo que someterse a los padecimientos para aprender obediencia. Ahí está el temor de Dios. Es un don del Espíritu Santo. El temor del Señor conduce al asombro. Rubén nos compartió de que él salió asombrado de lo que había pasado cuando estaba al fin de la desesperación. Dios lo rescató. He sentido lo mismo. Quizás tú te has sentido asombrado o asombrada en algunas ocasiones de tu vida. Asombrado en una forma buena. Asombrado por Dios. Yo estaba reflexionando sobre las veces en mi vida que Dios me ha asombrado. Así es que ese asombro es lo que se llama el temor del Señor. Vamos. ¡Wow! Dios hizo algo. ¿De qué forma es eso? Sí, el temor es aterrador, pero bíblicamente también significa reverencia, respeto y asombro. En esencia, el temor del Señor es ser asombrado por su majestad y por lo tanto mantenerlo en el lugar, mantenerlo a Dios en el lugar más alto de nuestra vida. Rubén tiene un enorme respeto por los doctores, los médicos, yo también, pero ellos no son Dios. Cuando Dios interviene de cualquier manera, es para aprender que solo Dios es Dios y no podemos confiar del todo en los seres humanos. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos que vivir eso para aprender en quién podemos confiar, que no podemos confiar en los seres humanos. Entonces, Dios es majestuoso. Y por esa razón tenemos que mantenerlo en nuestro interior, en nuestro corazón, en el lugar más alto de la vida, con un deseo amoroso de complacerlo. ¿Tienes ese deseo? Quiere decir que tienes el temor de Dios, el santo temor. Cuando estás luchando con Dios, cuando tú quieres imponer tu voluntad, aún en la oración, que Dios haga tu voluntad, has fallado en lo más básico del discipulado. Las personas
que hacen novenas, esta práctica, aquella acto religioso para conseguir lo que ellos quieren de Dios en vez de lo que Dios quiere para ellos. Han fallado en lo más básico del temor de Dios. Es el don más básico. Ahora, hay una única solución para ello. Arrepentirte. Despojarte de tus prerrogativas y someterte a Dios amorosamente. Él quiere esa sumisión amorosa de ti. El temor del Señor conduce a la confianza y a la fe. La falta de confianza en Dios conduce al miedo carnal y satánico. Déjame darte un ejemplo. Cuando una persona recurre a las supersticiones, puede ser que esa superstición se trata de brujerías, curanderismo, magia, horóscopos. Una persona que confía en horóscopos deposita su confianza en las estrellas, no en Dios. Eso es un resultado del miedo carnal y satánico. De eso, en un curso que estoy elaborando, que voy a presentar sobre este mismo tema más profundamente, voy a hablar mucho más sobre el miedo carnal y satánico. Porque vas a tener temor sí o sí. Y vas a tener temor o de las cosas carnales o de Satanás, o vas a tener un amoroso temor de Dios que produce confianza. El verdadero temor de Dios hace que los creyentes pongan su fe y confíen solo en Él para la salvación. Así es que una persona que con este don más básico, que se abra este don más básico de la santificación, confían y aprenden a confiar más y más solamente en Dios en su vida. Eso está en contra de todo machismo. Un machista no confía en Dios. Confía en sus propias fuerzas, su propio control. Eso es obviamente carnal. Lleva a la ruina. Está lejos de Dios. Vamos a ver lo que produce el asombro en Éxodo. El texto está después de la liberación de los hebreos de Egipcio. Y entonces Dios le había guiado, había sacado de la esclavitud a través del Mar Rojo. Tú sabes la historia, ¿no? Y después de ver que los egipcios estaban destruidos por haber perseguido al pueblo de Dios y demostrar así su poder, vio pues Israel o los israelitas vieron la mano potente que Yahvé había desplegado contra los egipcios. Temió Israel, temió el pueblo
a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. O sea que fueron asombrados por el poder y por eso depositaron su confianza en Dios. ¿Estás asombrado tú de Dios? El temor del Señor lleva a obedecer el llamado de Dios. La Biblia tiene varios ejemplos de personajes que han tenido ese temor que ha iniciado un llamado. Por eso le pregunté a Rubén si se profundizó su llamado. En mi propia vida es precisamente el asombro que me ha producido los crecimientos más grandes en mi discipulado. Vamos a ver en Lucas 5, versículo 6, el llamado de Pedro. Ustedes saben la historia que subieron las barcas, los pescadores en el lago de Galilea. Pescaron toda la noche sin pescar nada. Y al amanecer aparece Jesús en la orilla y dice que y les exhorta que echen las redes. Otra vez más, Pedro dijo que no, hemos pescado toda la noche, no vale la pena ya. Pero dice, al verlo Simón Pedro, después de esa pesca milagrosa, cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, pues el asombro se había apoderado de él a causa de los peces que habían pescado. El milagro, la obra del Señor. Y lo mismo de Santiago y Juan, sus hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de los hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. El mismo llamado. El mismo llamado se construyó sobre ese asombro santo de lo que el Señor había hecho. ¿Cuáles son los asombros en tu vida en que tú tienes que construir un llamado o recibir, mejor dicho, y permitir que Dios construya un llamado para tu vida? Me acuerdo muy bien de que en mi propio llamado como sacerdote, yo no tenía idea de que Dios me iba a llamar como sacerdote. Pero me asombró con su amor. Muchos de ustedes conocen la historia de que estaba en ese sótano del hospital en Nueva York. Yo la primera vez fumando mientras la gente alababa al Señor, ridiculizando a la gente, criticándola. Pero en el momento en que comencé a alabar al Señor, me llenó con su espíritu. Era un muchacho quebrantado, confundido, amargado. Y cuando comencé a rendir mi vida al Señor a través de la alabanza, me llenó con un gozo y un amor que me asombró. Yo no pensaba que era posible que un ser humano pudiera llenarse de tanto gozo, de tanto amor que estaba yo sintiendo. Así es que el asombro
el temor del Señor comenzó a llenarme para que yo tuviera un llamado. No tenía idea de ser sacerdote en ese entonces, pero el Señor venía bastante rápido, cambiando mi pensar para que yo me entregara al estudio, al camino para sacerdote. Y no tiene que ser sacerdote en mi caso, pero tú tienes también el mismo hecho en tu vida de que a través de la sombra del temor de Dios, tú puedes entrar en un discipulado y responder al llamado del Señor. Entonces, tengo algunas conclusiones claves. ¿Cómo vivir el temor de Yahvé o del Señor? Primeramente, vivir asombrado del Creador del universo, su majestad, su grandeza, su poder de cambiar las situaciones desesperadas. Vivir una vida de arrepentimiento y conversión. Pedro dijo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y Jesús, ese temor carnal que quería apartarlo, pero Jesús le infundió el temor de Yahvé y lo puso en un camino hacia la santidad. Y eso lo vemos claramente en los evangelios y también en los hechos de los apóstoles. Pedro tuvo que recibir el temor del Señor y convertirse. ¿Cuál es el pecado del cual tienes tú que arrepentirte? ¿Cuál es la conversión que necesitas en tu vida? Vivir el temor del Señor te lleva a arrepentirte verdaderamente y cambiar el rumbo de tu vida para el Señor. Por fin, ser discípulo de Jesús implica una sumisión reverencial y la obediencia. Estoy seguro de que tú, por lo menos, estás de acuerdo con el concepto de la obediencia, pero no basta. No alcanza el concepto de la obediencia. La obediencia y la sumisión reverencial en tu vida tiene que ser real, encarnizados, vividos. Así es que esto ha sido nada más una introducción del temor del Señor. Ya bastante grande, ya ves, hay mucho más. Tenemos que estudiar dimensiones que nunca habías pensado. Dice la Biblia, la sabiduría comienza con el temor del Señor. Y entonces vamos a comenzar con el temor del Señor y construir una escalera de los dones de santificación, los dones del Espíritu Santo, los dones santificantes, porque te santifican. No hay otro camino para la santificación que los dones de santificación. ¿Por qué digo eso? Porque fue el camino de Jesús. Y eso lo vamos a ver, pero súper claro. El primer curso de caminar con el Espíritu Santo diariamente será los dones de santificación. El primero de ellos, el don del santo temor. Y va a ser como esa escalera de que hablé. Entonces, la santidad. Segundo curso
va a hacer una exploración de los 9 frutos del Espíritu Santo. Y cada lección del curso va a ser un estudio profundo de cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Y por fin el tercer curso será sobre los carismas del Espíritu Santo. ¿Por qué elegí ese orden? Primeramente, comienza con la santidad. El fruto es en cuanto a las relaciones que tenemos en la vida. Y los carismas son para servicio. Así es que santidad, relaciones y servicio es la vida completa del Espíritu Santo. Ahora, en cada encuentro, como ahora, va a ser una introducción de cada obra de Dios, cada una de esas cosas, los 7 dones de santificación, 9 frutos del Espíritu Santo, 9 carismas del Espíritu Santo. Lo vamos a tomar como una obra del Espíritu Santo. Y ahora, en este momento, vamos a abrirnos al santo temor de Dios para que te entre ese fuego divino, ese fuego de amor, ese fuego que purifica, ese fuego que te haga arder el corazón. Te invito a que inclines tu cabeza. Pongas en oración. Más suave un poco, más suave, Luisito. Ponte en una actitud orante. Señor Jesús, queremos ser tus discípulos de veras. Te pedimos, Señor, que nos sorprendas por situaciones asombradas, por demostraciones de tu poder majestuoso. Derrama, Señor, sobre nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los participantes, ese poder santificador. Enséñanos, Señor. Y ahora, hermano, hermana, te invito a que repitas después de mí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Vengo a tu presencia. Vengo a tu poder. Y me someto a ti. No por un miedo carnal o que tengo miedo del diablo. Purifícame, Señor, para que tenga ese temor santo del fuego de tu Espíritu Santo. Purifícame, Señor. Cambia la manera en que pienso. Cambia, Señor, mi interior para que vea las cosas en una manera más positiva, en una manera que produzca ese asombro de amorosa sumisión a ti. Gracias. En este momento, hermano, hermana, dile al Señor, abro mi corazón, abro mi alma, deposita en ella, Señor, ese santo temor. Quiero ser tu discípulo.
quiero ser tu adorador. Quiero ser tu servidor, tu servidora. En el nombre de Jesús. Amén. Luis, ¿puedes guiarnos en un canto, por favor? Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Digámosle juntos. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Y te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, yo te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Sí, Señor, te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si les puedo decir esto, de que una de las veces que experimenté ese asombro del Señor,